El día de hoy les voy a hablar sobre el tema evaluación y tratamiento inicial de lesión. Como primer punto, tenemos que el manejo inicial de lesiones es el conjunto de acciones rápidas y efectivas que se realizan para estabilizar a una persona lesionada tras un accidente o trauma. Esto se hace antes de recibir una atención médica especializada. En primer lugar, tenemos las lesiones de causas externas. Esta constituye a un grave problema de salud pública. Sus consecuencias las colocan entre las 5 primeras causas de muertes. Ahora vamos a hablar sobre los principios del manejo inicial de lesiones. Su objetivo inicial consiste en aplicar los conocimientos mínimos indispensables para ayuda eficaz en la tarea de auxiliar a alguna persona. Ahora les voy a hablar sobre el triague. El triague es una manera de jerarquizar las prioridades de atención a las víctimas. Tenemos el riesgo vital, que estos son algunas víctimas que presentan algún paro cardiorrespiratorio. El tiempo de espera es de 0 minutos. Esto quiere decir que deben ser atendidos inmediatamente. Luego está la emergencia médica, que esto es alguna víctima con politraumatismo. El tiempo de espera es un poco más, que es de 30 minutos. También la emergencia médica relativa, esto con víctimas con fracturas de extremidades. El tiempo de espera es un poco más que la emergencia médica, en este caso puede ser el de 90 minutos. Luego tenemos la atención médica de urgencia, esto con algunas víctimas con cuadros gastrointestinales. El tiempo de espera, la atención es de acuerdo a la demanda asistencial. Esto sí se puede tardar un poco más, pero primero hay que atender a las personas con paro cardiorrespiratorio. Y por último está en la atención médica general. Esto con algunas víctimas de patologías que no representan alguna urgencia médica. Ahora les voy a hablar sobre los pasos para el manejo inicial de lesiones. Como primer punto tenemos mantener la calma, pero actuando con rapidez bajo el principio de proteger, avisar y socorrer a las personas o las víctimas lesionadas. Como segundo punto tenemos evaluar la escena. Esto se hace antes de intentar ayudar a alguna víctima. Como tercer punto tenemos no aplicar acciones extraordinarias, solo aplicar exclusivamente las intervenciones que se conoce y se maneja con seguridad, porque una maniobra mal aplicada puede agravar la situación o la lesión o causar alguna discapacidad. Si no se está seguro de la acción a realizar, hay que limitarnos a realizarlas y no activar el sistema de emergencias, y es mejor esperar la ayuda especializada para no correr riesgos o no lastimar o lesionar más a la víctima. Como cuarto punto tenemos no mover a una víctima. Esto es hasta determinar la gravedad del daño, a menos que se encuentre en peligro inminente y deba realizar una maniobra de extracción rápida. Esto se hace solo después de conocer el riesgo que se encuentra la víctima. Como quinto tenemos presentarse con la víctima. Y hay que decir todo lo que usted está haciendo en voz alta para que la víctima se mantenga consciente. Como sexto punto tenemos organizar a los presentes. Esto para apoyar a fin de facilitar el tránsito y comunicarse con los servicios de emergencia o realizar algún movimiento en bloque o, en su caso, alejar a los observadores para que se pueda proporcionar de forma adecuada la atención y no estén amontonados. Como séptimo punto tenemos no proporcionar líquidos. No se debe proporcionar líquidos a las personas
inconscientes porque las podemos ahogar o agravar más a la víctima. Por último, tenemos que se puede mantener la temperatura corporal adecuada de la víctima y, si es necesario, hay que abrigarlo. Ahora tenemos incidente con múltiples víctimas. Un incidente con múltiples víctimas se refiere a un evento que involucra más de una persona lesionada o fallecida, esto requiriendo una respuesta coordinada de los servicios de emergencia médica, bomberos y policías. Estos incidentes pueden ser causados por accidentes de tráfico, desastres naturales, incendios, explosiones, ataques terroristas, tiroteos masivos, accidentes industriales o colapsos de estructuras. Como primer punto tenemos jerarquizar la atención. Esto se debe a varios factores críticos que aseguran una respuesta efectiva y eficiente. Como primer punto tenemos priorizar la vida. Esto para salvaguardar la vida de las víctimas, que es el objetivo principal. Optimizar los recursos. Los recursos pueden ser limitados y la jerarquización ayuda a asignarlos de manera efectiva. Minimizar lesiones adicionales. La atención oportuna y adecuada reduce el riesgo de complicaciones. También reducir la mortalidad. La atención rápida y efectiva puede salvar vidas. Y organizar la respuesta. La jerarquización facilita la coordinación entre los servicios de emergencias. Y por último, garantizar la seguridad. La evaluación de la escena y la jerarquización ayuda a identificar y mitigar los riesgos. Como segundo punto tenemos que hay que atender a los pacientes en paro. Esto se prioriza por varias razones. El riesgo de muerte inminente. Los pacientes en paro tienen un alto riesgo de fallecer si no se recibe atención médica inmediata. Entonces, para atender primero a los pacientes en paro es crucial para salvar vidas, prevenir complicaciones y optimizar los recursos disponibles. Como tercer punto, tenemos a las víctimas con hemorragia masiva. Estos se deben de atender por razones médicas. Primero, por la pérdida de sangre rápida. La hemorragia masiva puede llevar a una pérdida de sangre rápida y esto significa lo que puede causar shock, insuficiencia orgánica y muerte. Riesgo de hipovolemia. La pérdida de sangre puede causar una disminución del volumen sanguíneo, lo que puede afectar a la perfusión de órganos vitales. Y también la dificultad para controlar la hemorragia. La hemorragia masiva puede ser difícil de controlar, especialmente si no se tiene acceso a recursos médicos adecuados. Por último, tenemos que se deben atender a las personas inconscientes. Esto se debe debido a varias razones, como la prioridad, la vida en peligro. Esto se prioriza la atención a aquellos que están en riesgo inminente de muerte, como aquellos con hemorragia masiva o lesiones graves, o como se había mencionado antes, a las pacientes que tienen o que están en paro. También las limitaciones de cursos. Los recursos médicos pueden ser limitados, por lo que se debe priorizar aquellos que pueden beneficiarse más de la atención. Y la estabilidad del paciente. Los pacientes inconscientes suelen ser más estables que aquellos con lesiones graves, por lo que pueden esperar un poco más para recibir la atención. Hay que destacar que la atención a personas inconscientes no es menos importante, sino que se prioriza según la urgencia y gravedad de la condición. Como conclusión tenemos que el manejo inicial de lesiones es vital seguir los protocolos establecidos para evaluar y atender de manera rápida y eficaz cualquier situación de emergencia. El enfoque debe de estar en asegurar la vida del afectado, minimizar el daño y promover una recuperación
óptima.